Fase 2. Marco metodológico. Diseño metodológico. El diseño metodológico que se elegirá depende del problema a investigar, el tipo de estudio y las hipótesis planteadas. Observación y muestra. A quienes no tienen suficientes conocimientos estadísticos, se les recomienda acudir a un especialista para que éste determine la muestra. Recolección de datos. Comprende tanto las técnicas como los instrumentos que permitirán recopilar la información acerca de las variables. Para esta etapa se utilizarán algunas técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son el conjunto de estrategias a utilizar para obtener la información y estas dependerán del método que se haya elegido para realizar la investigación. Existen dos tipos de técnicas, las documentales y las de campo. Las documentales ayudan a recopilar la información en diversas fuentes, a través de fichas de referencia o de lectura. Y las de campo permiten entrar en contacto directo con el objeto de estudio por medio de la observación, las encuestas y la escala de actitudes. Las técnicas documentales, a su vez, se dividen en dos tipos de fuentes. Fuentes primarias, que son aquellas en las que encontramos los datos o información de primera mano, como artículos científicos, monografías, tesis, libros especializados, diarios, apuntes de investigación, entrevistas o autobiografías. Y las fuentes secundarias, que se refieren a las interpretaciones de fuentes primarias, por lo que consiste en información ya procesada por otros, libros de texto, enciclopedias, biografías, artículos de revistas. Instrumentos de investigación. Los instrumentos de investigación son aquellos que nos permiten ordenar y clasificar el material recopilado en función del tema a investigar. Esos pueden ser fichas de referencia o fichas de lectura. Fichas de referencia son pequeñas tarjetas de 7.5 por 12.5 centímetros. En ellas se anotan los datos de identificación de una publicación que después servirá para elaborar la lista de referencias bibliográficas. Existen tres tipos de fichas de referencia: bibliográficas, hemerográficas y electrónicas. Fichas bibliográficas son las que guardan los datos de los libros o de cualquier otra publicación no periódica y deben contener lo siguiente: nombre del autor o autores, empezando por el apellido, año de publicación, título del libro, número de edición, lugar de edición y editorial. Fichas hemerográficas contienen los datos de los artículos aparecidos en publicaciones periódicas, como las revistas científicas o la prensa, y en ellas se debe registrar lo siguiente: nombre del autor, fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista o periódico, volumen y páginas donde se localiza el artículo. Fichas electrónicas. En ellas se registra la información de artículos consultados en Internet y contienen lo siguiente: nombre del autor, organismo o institución, año o fecha de creación si la hay, título de documento o artículo, nombre de la publicación en cursivas, fecha de consulta, mes y año, escribiendo la palabra recuperado, y la dirección electrónica de donde se obtuvo con toda la extensión. Los tipos de ficha de lectura son de cita textual, de resumen, de paráfrasis, de comentario y mixta. De cita textual. En estas el contenido corresponde íntegramente a lo dicho en la fuente de información y el texto debe estar entre comillas. De paráfrasis. Resume y repite con palabras propias el pensamiento del autor. De comentario. En ellas se anotan las observaciones, comentarios o aseveraciones del investigador respecto al tema consultado y registra el encabezado de la ficha de la cual proviene el comentario. Mixta. Estas contienen la combinación de dos o más fichas anteriores. Observación. Esta técnica es la más primitiva y la más actual en el proceso de conocimiento. La información incluye desde los procedimientos informales, como la observación casual, hasta los más sistematizados, como los experimentos de laboratorio. La observación puede ser participante y no participante. En la primera, el investigador forma parte activa del grupo que se estudia, de tal forma que llega a ser un miembro del grupo. El observador tiene una participación tanto interna como externa. En la observación no participante, el investigador se limita a observar y recopilar información del grupo, sin formar parte de este. Los instrumentos que se utilizan en la técnica de observación son los siguientes. Guía de observación. Consiste en una lista de indicadores contenidos en nuestra hipótesis. El uso de esta guía facilita la observación al focalizar solo aquellos aspectos que nos interesan para nuestra investigación.
Diario de campo. Es un instrumento que tiene como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos obtenidos de la observación de campo. Requiere contar con una guía de información para recolectar los datos y para utilizar los indicadores y las relaciones entre las variables. Fichas de campo. Son tarjetas de cartulina de 12.5 por 20 centímetros. En ellas el investigador registra la información resultado de la observación y deben contener los siguientes datos: lugar y fecha donde se llevó a cabo la observación, datos del informante o situación observada y la descripción de la observación. Encuesta. La encuesta es la técnica de investigación de campo que se utiliza para recabar información sobre opiniones, conductas o preferencias de un grupo de personas o una muestra. Los instrumentos empleados en esta técnica son la entrevista y el cuestionario. Entrevista. La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener información. Es posible definirla como el arte de escuchar y captar información. Las características que debe reunir una buena entrevista son: establecer el rapport, romper el hielo. Antes de iniciar el interrogatorio, es necesario crear un clima de confianza y hacer sentir al entrevistado la importancia de su colaboración. Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples. El entrevistador no debe desviar su atención de los objetivos de la entrevista. El entrevistador no debe ser entrevistado. Durante la entrevista o al final de la misma, el entrevistador deberá anotar los resultados en una cédula, diario o ficha de campo. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad posibles, y los comentarios y las opiniones del entrevistador deben anotarse por separado. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación. El cuestionario debe contener lo siguiente: identificación o encabezado, nombre de la persona, edad, sexo, estado civil, escolaridad, dirección, nombre del encuestador, fecha y todos aquellos datos que sirvan para identificar al informante. Objetivo. Mencionar el objetivo del cuestionario, la importancia del estudio y una breve presentación por parte del investigador que invite a los informantes a colaborar. Instrucciones. Redactarlas en forma clara, amable y accesible, explicando que toda la información será de carácter confidencial y destacando la importancia de la veracidad de las respuestas. Procesamiento de datos. Una vez recolectados los datos, el siguiente paso a realizar es el procesamiento de los mismos. Esto es organizar la información recolectada para facilitar su análisis posterior. La codificación de los datos supone la categorización de los mismos, es decir, entre la variedad de respuestas o de comportamientos observados, los cuales estarán en función de las variables evaluadas, se busca similitudes para agruparlas en categorías. A estas se le asigna un símbolo numérico para facilitar su tabulación y su recuento, y así determinar el número de casos que se obtienen en cada una de las categorías.